¿Qué tal, amigos? Estamos nuevamente continuando con el desarrollo del capítulo 7 del libro del profeta Daniel. Es una de las profecías impresionantes donde Dios mostraba, igual que en el caso de Daniel 2, todos los reinos que iban a venir después de Babilonia, pero en esta profecía se introduce un poder que está representado ahí por el cuerno pequeño. Hemos visto ya nosotros, cuando Dios le revela al profeta Daniel lo que iba a ocurrir en la historia, comienza ilustrándolo a través de figuras de animales. Por ejemplo, la primera bestia era un león con ala que representaba a Babilonia, que reinó desde el año 605 hasta el 538. Luego aparece la segunda bestia, un oso con 3 costillas que representaba a los medos y persas, que duró del 538 al 331. Todo esto es antes de Cristo. Luego viene entonces el gran poder greco-macedónico de don Alejandro Magno, Macedonia, el imperio de Grecia, que duró del 331 hasta el 168, representado por el leopardo con 4 cabezas. Luego entonces aparece la gran férula de hierro en la bestia espantosa y horrible que representa a Roma. Hemos visto que Roma duró del 168 al 476 de nuestra era, y que Roma comenzó a ser dividida ya por las hordas bárbaras a partir del 300 de nuestra era hasta el 500 prácticamente, ¿verdad? Enseguida daremos las fechas exactas, pero ahí vinieron las 10 hordas bárbaras representadas por los 10 cuernos que dividieron a Roma. Pero lo interesante ahora es el surgimiento de este cuerno pequeño que aparece allí, que es el que más impresiona, ¿verdad? Y que Dios le revela detalle al profeta Daniel. Para estudiar las características y el identiquí de este cuerno pequeño, la Biblia presenta 10 puntos para poder identificar a quien representa. Acá tenemos en pantalla una figura del mismo. Por ejemplo, vamos a ir estudiando y viendo en por lo menos 3 temas estas características porque es bastante amplio. Por ejemplo, surgió de la cuarta bestia, así lo explica el capítulo 7, los versículos que corresponden. Surgió entre los 10 cuernos, surgió después de los 10 cuernos, era diferente de los otros cuernos, tenía apariencia más importante que los otros cuernos, tenía inclusive, dice, ojos como de hombre, arrancó a 3 reinos, habló palabras contra el Altísimo, destruyó a los santos del Altísimo, pensó en cambiar los tiempos y la ley y reinó un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Todo esto vamos a analizarlo durante estos temas para ver la amplitud que requiere todo esto. Pero mis amigos, miren, primeramente vamos a ver qué pasó en la historia de la humanidad para que nadie dude desde que el hombre cayó en pecado. Siempre la humanidad ha estado dividido en 2 grupos. No importa cuántas ideas, ideologías se hayan formado en todos los conceptos paganos y demás, pero siempre hubo solo 2 grupos, los fieles y los infieles. Aquellos que conociendo quizás a media la voluntad de Dios, pero han sido fieles de acuerdo a la luz que han conocido. Y aquellos que aún habiendo conocido se portaron infieles o de otras maneras errando la ruta, pero de cualquier manera Dios nunca se goza en ver a sus hijos sufrir. Y la Biblia dice que Él es misericordioso, así como fue con los antediluvianos. Dios durante 120 años les predicó a través de Noé para que ellos se arrepientan, pero no quisieron hacerlo. O sea, pero lo que queremos ver ahora en detalle es cómo tristemente desde el comienzo de la caída de la humanidad siempre ha habido estos 2 grupos, y lo tremendo es que siempre los infieles han perseguido y han dado muerte o han atacado a los hijos de Dios fieles. Un ejemplo de ello, ustedes recordarán, lo tenemos en el mismo Génesis, la primer familia de esta tierra. El primer hijo que nació en esta tierra, Caín, lamentablemente no asimiló
Caín, la verdad de que iba a venir un Mesías redentor. Su hermano Abel sí lo asimiló. Y cuando Dios les pidió que ellos hicieran el sacrificio, Abel fue y llevó el corderito, reconociendo que él era pecador y que ese humilde animalito estaba solo simbolizando al Mesías redentor. Pero tristemente Caín ofreció lo que él quiso, es decir, Caín es símbolo de aquellos que quieren adorar a Dios de acuerdo al criterio que ellos creen. No es que ignoran inclusive a Dios, sino que quieren hacer lo que ellos quieren en materia de adoración. Y el diablo los engaña y les falsifica, ¿verdad? Le pone alguna dosis de verdad, pero mezclado con muchos errores, y la gente a veces no quiere ponerse a discernir y a ver realmente dónde está la verdad. Y entonces, ¿qué dice la Sagrada Escritura? Por ejemplo, si yo voy a la epístola del apóstol Juan, la primera epístola del apóstol San Juan, allí en el capítulo 3, versículo 11 al 15, dice así: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque su obra era mala y la de su hermano justa. Hermanos míos, no extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Sí, no importa cuánto vivan las personas, no importa si tú llegas a ser mártir de Jesús, pero si has aceptado a Cristo como tu Salvador, Él dice: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y para creer en Jesús tenemos que creer en la verdad que Él nos pronunció, tenemos que aceptar los sagrados 10 mandamientos y vivir a la altura de los principios que emanan de ellos, el amor a Dios y el amor al prójimo. Ahora miren, mis amigos, en toda la historia de la humanidad, recordando así a grandes rasgos, si nosotros tomamos el primer imperio que hubo en esta tierra, ¿cuál fue? Egipto. Ahora noten, vamos viendo detalles para después comprender lo que es el cuerno pequeño. Siempre es una religión falsa que ha perseguido a una religión verdadera. No es el poder político solo, no. Se usa el poder político para ejercer influencia y poder y atacar y matar, pero es el poder religioso que guía al poder político. Por ejemplo, Egipto, ¿qué adoraban ellos? Al dios Sol. ¿Y qué pasó en Egipto? Por ejemplo, si nosotros vamos al capítulo 1 del libro de Éxodo, cuando Dios llama, lógicamente, ustedes saben que el pueblo de Israel estuvo cautivo 400 años en Egipto. Y Dios había dicho a través de Abraham y todo ello que iban a estar ahí cautivos, pero que después Dios lo iba a libertar con manos poderosas. Y cuando llega el momento histórico que Dios tenía que sacar a sus hijos de Egipto, ¿qué hace Satanás a través del faraón de Egipto? ¿Por qué razón? Porque los hijos de Dios se multiplicaban, eran sometidos a pruebas terribles, lo trataban muy mal. Dice allí la palabra de Dios en el libro de Éxodo, el capítulo 1, desde el versículo 13, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, en todo su servicio, al cual obligaban por rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fúa, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como le mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Claro, o sea, Dios, y ustedes lean todo el relato, van a ver cómo guió y condujo a esas parteras. ¿Por qué razón? Satanás sabía que al cumplirse el tiempo indicado por la profecía, iban a ser el que iba a liberar a Israel del yugo opresor de los egipcios. Y allí nació Moisés. Y ustedes conocen la historia, cómo su hermanita, guiada por el Espíritu, lo llevó en una canastita ahí al río, ¿verdad? Y cómo vino la hija de Faraón y lo vio y se encariñó. Y la misma niña le dijo: si tú quieres, yo lo llevo a una mujer que lo puede criar, y lo llevó a su misma mamá. O sea, así se crió Moisés en Egipto, y cuando tenía 40 años Dios lo llamó para libertar a su pueblo. Y ustedes conocen toda la historia, cómo fue la liberación. Pero mis amigos queridos, allí en Egipto, ustedes saben que Dios mandó las 10 plagas también, hasta plagas sobre el sol. ¿Por qué? Porque ellos adoraban a Rahab, el dios sol. Todo eso, pero de todas maneras,
esa nación, ¿verdad?, persiguió a los hijos de Dios y hubo decreto de muerte. Vino Asiria después. También, cuando vean la historia, hizo dispersar a las 10 tribus de Israel del norte, casi la hizo desaparecer del mapa. Es terrible lo que hizo Asiria con Israel, con los hijos de Dios que tenían la verdad absoluta. Es verdad que Israel a veces cometía errores y pecaba, pero de cualquier manera a ellos Dios le dio toda la riqueza de la verdad para que ellos la irradien a todo el mundo. Por eso lo colocó en el centro del mundo, allí en Palestina. Amigos, después vino Babilonia y hemos estudiado ya y hemos visto qué pasó con Babilonia, ¿verdad? Allí hemos visto nosotros cómo, ¿verdad? En primer lugar, se lanza un decreto de muerte para los que no querían adorar la estatua que el rey había levantado. Y ahí vemos cómo los jóvenes hebreos fueron metidos, pero cómo Dios hizo un milagro con ellos. Luego vino Medo-Persia. Y también allí al foso de los leones fue Daniel. También hubo decretos de muerte. Grecia igual, cuando se dividió en los 4 generales, ¿verdad? El centro quedaba a Palestina y los judíos eran tremendamente castigados, ¿verdad? El pueblo de Dios. Y luego vino Roma. Y ahí vimos cómo crucificaron a Jesús y cómo comenzó las grandes persecuciones a los cristianos allí en el Imperio Romano. ¿Qué estamos analizando con esto? Que siempre un sistema falso ha perseguido a los hijos de Dios fieles y leales, ¿verdad?, a Dios. Por ejemplo, ¿qué podemos ver? ¿Qué dijo el Señor Jesucristo al respecto? Si vamos al Evangelio de Juan, el capítulo 16, miren qué detalle interesante lo que encontramos nosotros allí de las palabras dirigidas por nuestro Señor Jesucristo. San Juan capítulo 16, versículo 1 al 4. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Tremendo, mis amigos. O sea, el Señor Jesucristo está advirtiendo que llegará la hora que cualquiera que crea que rinde servicio a Dios, note, os perseguirán y os matarán. En el capítulo 15, inclusive, de ahí de San Juan, verso 18, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuera del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no soy del mundo, ante yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Querido amigo, cuando Jesús habla del mundo, está hablando de la corrupción que hay en el mundo. Los hijos de Dios, que amamos a Dios y su verdad, y nos alistamos para las mansiones eternas de luz, mientras vivimos en esta tierra tenemos que ser una luz para el mundo. Así dijo Jesús, vosotros sois la luz del mundo, la sal de la tierra. No podemos casarnos con la corrupción que hay en el mundo. El pecado, la inmoralidad, todas las cosas que están ocurriendo en la faz de la tierra, si la mayor cantidad de las noticias se las cubre con un manto, ¿verdad?, de comprensión, sociabilidad, cariño, queremos una política justa, buena. Sí, es verdad que siempre hay hombres honestos y honrados que buscan lo mejor para su patria, pero el común denominador hemos visto siempre en el transcurso de la historia, siempre ha habido lo mismo: guerra, muerte, sangre, corrupciones, guerra, muerte, sangre, corrupciones, y los hijos de Dios han sido objeto de grandes persecuciones. Mis amigos queridos, ¿cómo comenzó la iglesia apostólica primitiva? Cuando los apóstoles predicaban y exaltaban a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Ahí tenemos a Pedro en el primer discurso que él da después de la ascensión del Señor, cuando es derramado el Espíritu Santo sobre ellos y comienzan a hacer una obra extraordinaria. Por ejemplo, el capítulo 4, el versículo 1 en adelante, dice: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes. Fíjense, siempre la faz religiosa mostrando a la parte política y atacando a los hijos de Dios. Sacerdotes, vayan tomando en cuenta esto, porque al analizar el cuerno pequeño, amigos, muchos se van a sorprender si no han analizado estas profecías. Con el jefe de la guardia del templo y los saduceos.
resentido de que se enseñase al pueblo y anunciase en Jesús la resurrección de entre los muertos, y le echaron mano y lo pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Versos 18 al 21, y llamándole le intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo: juzgad si es justo. Dice, delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Sí, amigo, nosotros tenemos que respetar a las leyes del país donde vivimos y tenemos que ser los primeros en cumplirlas a las leyes. Pero si estas leyes se oponen a la voluntad de Dios, tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y eso pasaba en el transcurso, ¿verdad?, del desarrollo de la iglesia cristiana. Por ejemplo, si nosotros vamos allí también, al capítulo 5 también, el versículo 31 al 33, dice, Pedro está hablando de Jesús y dice: a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecado. Y nosotros somos testigos suyos en estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlo. ¿Qué tal, mis amigos? Hemos visto hasta acá en esta primera parte, para luego introducir a ver las características del cuerno pequeño en toda su fase. Amigos queridos, que siempre los hijos de Dios han sido perseguidos, y los perseguidores han sido siempre sistemas religiosos que se apartan de la verdad, falso, usando al poder político. Así fue la primera fase de la iglesia cristiana. Fueron los mismos judíos a quienes Dios le había hecho depositario de la ley y de la verdad gloriosa, pero que ellos, al crucificar al Rey de Gloria, Dios le quitó el poder de transmitir esa luz y esa verdad al mundo, y se lo da a la iglesia cristiana apostólica, la que está fundada en el Nuevo Testamento, que es el modelo del cual vamos a ver cómo, a través del cuerno pequeño, se produjo la gran apostasía religiosa que trajo todas las calamidades a esta tierra. Sí, mis amigos, en el próximo tema vamos a analizar esa otra parte del cuerno pequeño. Que Dios te bendiga. Alístate para ver la riqueza que la palabra de Dios te da, para que no caigas en el error, sino para que te pongas de parte de aquel que hizo los cielos y la tierra, y te alistes para el retorno de Jesús en gloria y majestad. Que Dios te bendiga, mi deseo y oración.